Una dosis de energía y economía sin política. Almacenar la electricidad de las energías renovables. Es el siguiente paso que México debe de tener. De acuerdo a la información del SENACE, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Energía, y un reporte realizado por la empresa Lazar en Estados Unidos, y la Agencia Internacional de Energía de Información sobre el almacenamiento de baterías, hemos encontrado lo siguiente si es que queremos nosotros ser parte de los cambios estructurales que están llevando en cómo almacenar la electricidad y volver más confiables los sistemas interconectados en México. Para esto hay que entender que el futuro depende del costo que se tenga, sobre todo para la implementación de de este sistema de almacenamiento para darle una hegemonía al sistema interconectado en nuestro país. Primero, ¿qué es lo que debemos de averiguar y lo que vimos hoy en día? La capacidad instalada hoy en nuestro país de energía eólica y fotovoltaica está alrededor de 14.505 megawatts, de los cuales 6.990 son de eólico y 7.515 es de la parte de fotovoltaica. La generación actual, de acuerdo a lo observado en el año 2024, de lo que ha transcurrido, de acuerdo a datos del SENACE, es de alrededor de 5.150 megawatts que se producen por estas plantas, en donde 2.567 son producidas por la parte eólica y 2.583 por la parte fotovoltaica. ¿Qué es lo que necesitamos tener nosotros para poder ser e implementar la cantidad de energía renovable para cumplir con la meta de cero contaminantes en cuanto a la producción de la electricidad? En México tenemos que tener un total de 53.721 aproximadamente de megawatt, sobre todo en la combinación de fotovoltaica y eólica, en donde la eólica debería de pasar de 6.990 a 15.349 y de 7.515 a 38.372 aproximadamente. Esto con la eficiencia del almacenamiento y las tecnologías como hoy estamos viendo, la integración de las baterías a este tipo de generación de electricidad, podemos tener un aumento de la generación de la electricidad de 2.567 a 6.140 y de 2.583 a 19.186 para tener una capacidad, sobre todo de generación de alrededor de 25.000 megawatts. Pero para lograrlo esto se necesitan las inversiones de la parte público y privada, y esto es muy importante, sobre todo en la inversión extranjera directa que pueda venir, derivado que hoy las tecnologías de almacenamiento hace más de 10 años eran un costo alto y hoy estamos viendo un costo que ha bajado y esto pudiera ser parte fundamental, pero se necesita la inversión necesaria. ¿Cuánto dinero se necesita en este sentido? Bueno, uno de los beneficios que se tiene de tener los centros de almacenamiento es que vamos a dar unas respuestas rápidas y precisas a las señales del mercado en cuestión de segundos. Hacen almacenamiento en baterías ideal para respaldar la estabilidad de la red y ya se está utilizando para este propósito en muchos mercados. Además, el almacenamiento en baterías también puede servir como generadores de respaldo críticos en casos de cortes de red o en emergencias, asegurando un suministro de energía ininterrumpido a instalaciones críticas como hospitales, centros de respuestas a emergencias e infraestructura como sus estaciones de red y red de comunicación. Y esto podemos tener una integración total del sistema si tenemos los centros de almacenamiento correspondientes en cada una de las plantas de tipo fotovoltaico eólica. Todas estas ventajas las podemos tener, pero se necesita una cierta cantidad de dinero. Con el cálculo que nosotros hicimos, si pusiéramos a todos los centros a la parte de fotovoltaica de lo que está hoy en día generando e instalado, se necesitarían alrededor de 434 millones. Para el año 2040 se necesitarían 3.487 para lo que calculamos anteriormente en la tabla. En la parte eólica se necesitarían hoy de lo que ya está instalado 431 millones y hacia el futuro de 750 millones. Esto nos da más o menos, si todas las si colocamos centro de almacenamiento en todo lo que está hoy en día en plantas eólicas y solares que están hoy en día instaladas y están generando, se necesitarían alrededor de 865 millones de dólares. Y a lo del futuro se necesitarían alrededor de 4.237. Es decir, entre lo actual y lo del futuro se necesitarían entre 5.000 a 6.000 millones de dólares en inversiones para la parte de almacenamiento y batería para poder y dar la confiabilidad respectiva a estos tipos de tecnologías como generan la electricidad y poder cumplir con la meta de cero emisiones en la generación de la electricidad. Esto está basado en datos de la Agencia Internacional de Energía
en donde los precios de las baterías de iones de litio han disminuido de $1,400 por kilowatt hora en 2010 a menos de $140 por kilowatt hora en 2023. Asumiendo que todo lo generado por almacenar requiere un total de 2025-2040, una inversión, como ya comentamos, de más de $5,000 millones, que lo que nos daría más o menos que necesitaríamos del 2025 a 2040 estar invirtiendo en almacenamiento siempre y cuando se instalen y se pongan un poquito más eficientes las plantas eólicas fotovoltaicas, alrededor de 300 a 500 millones de dólares de la inversión. Si esto lo hacemos convertido a pesos, vamos a ver que se van a necesitar hoy en día con las plantas que están alrededor de 15,000 millones de pesos y lo del futuro 76,000 millones de pesos. Más o menos esto nos daría entre 90 y 100,000 millones de pesos que se necesitan para poder tener lo del almacenamiento el día de hoy y hacia lo del futuro. Esto es muy importante, derivado de que hoy en día en nuestro país, conforme a los datos que tenemos nosotros, sobre todo viendo los datos, cómo nos están viendo hacia afuera en México, estos son los ingresos que se están teniendo convertidos a dólares para el año 2024. Pero aquí lo más importante es que tenemos un déficit de más de 101 mil millones de dólares, en donde estos más de 100 mil millones de dólares en números rojos es un déficit que refleja más del 5% del PIB total. Esta cifra es la más alta de más de 3 décadas. Pero aquí lo más importante es que de todos los gastos que se tienen en la parte de desarrollo económico, se está dando una inversión a la parte de combustibles y energía, es decir, todos los sistemas de energía, alrededor de casi de 65,000 millones de dólares. Con lo que queremos nosotros y las proyecciones que hicimos, que son de 5,000 millones de dólares, más o menos se requeriría con el presupuesto del día de hoy entre un 10 y un 15% de inversión de la parte de las baterías. Todo esto es muy importante porque hoy en día la deuda pública se ha incrementado y hemos visto países como China, que su deuda pública se ha incrementado con relación al PIB, siendo anteriormente del 30% y hoy del 80%. Es más complicado hoy que los países puedan dar subsidio, sobre todo a las energías renovables, y más aún va a ser más complicado si se instalan las baterías para poder tener una hegemonía y certeza, sobre todo en los sistemas interconectados de los países. Entonces, con esta información, nos queda muy claro que la parte pública es muy complicado en función de lo que estamos observando, de que pueda ser parte de la inversión total, sino que tendría que ser en la parte pública y privada y establecer cómo podemos tener los mecanismos necesarios para poder ejercitar y tener las baterías de almacenamiento. Con esta información, lo que podemos encontrar de la Agencia Internacional de Energía del cierre del 2023 es que dice que la capacidad de almacenamiento de baterías en electrónicos se está expandiendo rápidamente. Hoy en día existen 85,000 gigawatts de almacenamiento a nivel mundial. En 2023 se agregaron más de 40 gigavatios, perdón, se adicionaron, de los cuales 65% fueron servicios públicos y 35% detrás del medidor. El almacenamiento de baterías tiene muchos usos en sistemas eléctricos, proporcionan transferencia de energía a corto plazo, brinda servicios auxiliares, alivia la congestión de la red, que es lo que tenemos hoy en día en nuestro país en las líneas de transmisión, y proporciona un medio para ampliar el acceso a la electricidad. Los gobiernos están impulsando el apoyo político al almacenamiento de baterías con objetivos que pueden ser por medio de subsidios financieros y reformas para mejorar el acceso en el mercado. La química de iones de litio representan casi todas las baterías de vehículos eléctricos y las nuevas aplicaciones de almacenamiento actuales. China es actualmente el mercado de baterías más grande en el mundo y representa más de la mitad de todas las baterías que se utilizan en el sector energético en la actualidad. La Unión Europea es el siguiente mercado más grande, seguida de Estados Unidos, y con mercados más pequeños también el Reino Unido, Corea y Japón. Entonces estamos viendo que con toda esta información que encontró la Agencia Internacional de Energía y con lo que estamos observando del dinero que se necesita por parte de México, y sobre todo para incorporar y tener esta parte fundamental de cumplir con las misiones de cero emisiones con la generación de la electricidad, hemos de entender lo siguiente. La Agencia Internacional de Energía comenta que para facilitar la rápida opción de la nueva energía solar, fotovoltaica y eólica, se debe de incrementar la capacidad de almacenamiento en todo el mundo de más de 1,500 gigawatts. El almacenamiento de baterías en el futuro ayudará a fortalecer la seguridad eléctrica en todos los mercados a medida que cambie la naturaleza de la oferta y la demanda de electricidad, con una mayor electrificación y una generación más variable a partir de energía eólica, solar y lo que llamamos nosotros fotovoltaica. Aquí lo más importante es que con las sensaciones térmicas en México hemos visto que ha incrementado la demanda, y esto podría ayudarnos en un momento dado en el futuro. Lo vimos el día 7 de mayo, en donde en el 7 de mayo vimos problemas
entre las 4 y las 5 de la tarde, donde hubo un incremento de la demanda máxima y después de estas horas también tuvimos ciertas plantas, sobre todo eólicas, que no pudieron la electricidad necesaria y de 6 a 7 se incrementó la demanda en función de que había una hora menor de luz. Si tuviéramos los centros de almacenamiento, podríamos haber ayudado a la descompensación de algunas plantas, sobre todo de las renovables, sobre todo la eólica, que no producen la energía necesaria, haber metido las baterías de almacenamiento, compensar este diferenciador y poder mantener en forma confiable la cantidad de electricidad que se necesitaba de acuerdo a la demanda máxima instantánea observada. ¿Esto por qué? Porque el almacenamiento de baterías está bien posicionado para proporcionar flexibilidad a corto plazo durante periodos de 1 a 8 horas continuas y por lo tanto ayudar a los operadores del sistema eléctrico a garantizar que hay suficiente suministro para satisfacer las demandas máximas. Y esta es la información de la Agencia Internacional de Energía. Con esta información, de acuerdo a lo que pudimos observar del reporte que sacó Lazar, la compañía Lazar, en este mes, podemos ver que el costo del nivelado, que es el LSO, representa los ingresos medios por unidad de electricidad generada necesarios para recuperar el costo de la construcción y del funcionamiento de la planta ganadora durante una vida y financiera y ciclo útil de su puesto. Entonces, más o menos se requiere al instalar baterías con paneles solares o eólica, se incrementa el costo nivelado entre 1.5 a 2 veces. Esto lo podemos ver aquí en la parte solar, en donde podemos ver que el costo nivelado, que es decir, cuánto debería yo cobrar por cada kilowatt para poder, por cada megawatt, cuánto debería de cobrar para que yo pueda recuperar la inversión en un tiempo determinado, tendría que estar cobrando en las plantas solares entre 29 y $92. Pero cuando meto las baterías a este sistema para poder tener una interconexión continua en el sistema donde se esté conectado, este se incrementa de 29 a $60 y es lo que estamos diciendo de 1.5 a 2 veces. Cuando nos vamos en la parte eólica, podemos observar que esta pasa puede estar entre 27 y 73 y cuando le metemos los sistemas de almacenamiento de baterías, este se incrementa de 45 a 133, cumpliéndose entre 1.5 a 2 veces. Entonces, la cantidad de costos nivelados, que es muy importante, que se debe de evaluar, es con esta tabla se puede decir cuánto es lo que se necesita gastar mínimo, cuánto se debe de cobrar mínimo, máximo, y dependerá de cada una de las condiciones en el mercado en donde esté instalado. Pero estos son datos de Estados Unidos que se pudieron observar y esto es un buen referente en función de la cantidad de energía renovable que hoy en día está y siendo parte. Hemos de recordar que en Estados Unidos hay una demanda entre 400 hasta 500,000 megawatts por día y su máxima punto instantáneo que hemos observado ya ha llegado casi hasta los 600, hasta hacia los 600,000 megawatts por hora que hemos observado. Con toda esta información, lo que podemos ver del costo nivelado es con la sensibilidad del costo del dinero. Es decir, hoy lo que tenemos, de acuerdo a la revisión que hizo Lázaro, nosotros observamos que la cantidad de dinero que se tiene del costo nivelado para una planta nuclear es de $182 y el costo del dinero o de la deuda es del 8%. Entonces, lo que podemos ver, todo este es el rango que van a tener todos estas generación de tipo de generación de electricidad, donde a este nivel, de acuerdo a lo que vio Lázaro en la información, es que sería un costo de deuda del 8%. Entre más sea el costo nivelado y entre mayor sea este, más alta va a ser la tasa de interés que se va a tener de la deuda. Y entre más bajo, menor va a ser la tasa. Pero si como pueden observar, los costos de la deuda están entre rangos entre el 5 y el 10%, cuando anteriormente podíamos encontrar rangos que podían ir desde el 1 hasta un máximo del 4%. Esto significa que el costo del dinero para poder financiar el proyecto de energías renovables se ha incrementado y con esto eso se ha dificultado mucho, sobre todo las inversiones de los particulares. Y ya por último, dejar bien claro que podemos observar en esta gráfica los comparativos de los diferentes costos nivelados de las diferentes tecnologías, en donde podemos observar que la parte solar y la parte del aire se han mantenido en una forma constante. Es una gráfica muy importante que nos podría ayudar en el futuro para determinar si podemos ser parte y si tendríamos el dinero necesario. Por último, dejar muy en claro en nuestro país, para que nosotros podamos ser parte de la generación, sobre todo de este tipo, necesitamos tener
una capacidad instalada de 53,000 megawatts y tenemos que tener una generación en función de este instalado de 25,000 megawatts. Esto debemos recordar que no significa que la capacidad instalada que se tenga se va a producir al 100%, sino dependerá de la eficiencia y sobre todo la reincorporación de las baterías de almacenamiento. Gracias.